de mayo, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará Jimena Peña, asambleísta de Alianza País por Estados Unidos y Canadá, coordinadora de bloque. La resolución de respaldo de la Asamblea al Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y el exhorto a las funciones del Estado a unirse al mandato popular del Consejo en transición. También estará en nuestros estudios Marcos López, miembro del Foro de Economía y Finanzas, para hablar sobre el techo de la deuda y la relación de su pago con los recursos del Estado, cómo influyen los ingresos fiscales del alza del petróleo en el mercado internacional. Y además, Tarcisio Granizo, el ministro de Ambiente, su réplica a Bolívar Armijos, del presidente del Consejo de Gobiernos Parroquiales Rurales, sobre la deuda del ministerio a los gobiernos parroquiales para el plan de reforestación. La noche de este lunes fue designado como nuevo ministro de Economía y Finanzas Richard Martínez, hasta ayer presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Martínez reemplaza a María Elsa Viteri, quien estuvo a cargo de presentar el plan económico que se había anunciado para la semana pasada. Desde la noche de este lunes, Richard Martínez Alvarado es el nuevo ministro de Economía y Finanzas. Así lo dio a conocer a través de un comunicado la Secretaría de Comunicación. El flamante ministro se desempeñaba hasta ahora como presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Richard Martínez Alvarado nació en Loja y tiene 37 años de edad. Es economista de la Universidad Católica del Ecuador, además de un posgrado en Economía Internacional de la Universidad de Barcelona de España y un diplomado en Negociaciones y Comercio Internacional por la Universidad Miguel de Cervantes en Chile. Fue presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador en el 2015 y presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción entre el 2014 y 2018. El nuevo titular de esta cartera agradeció a través de su cuenta de Twitter al primer mandatario por esta designación. Agradezco la confianza que el presidente Lenín Moreno ha depositado en mí para asumir el Ministerio de Finanzas. Mi objetivo y el de mi equipo es garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y promover el crecimiento económico para generar empleo. El nuevo ministro de Economía reemplaza a María Elsa Viteri, quien estuvo al frente de esta cartera de Estado apenas 2 meses y 1 semana. En su informe semanal, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que enviará este viernes el proyecto de reforma a la Ley de Comunicación que, entre otras cosas, elimina a la Superintendencia de Comunicación, la Supercom, y así lo dijo. Luego del desarrollo de las mesas de diálogo y las reuniones directas con los diferentes actores de la comunicación nacional, me es muy grato informarles que el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación está listo y lo enviaremos este viernes 18 de mayo para su trámite en la Asamblea. El eje fundamental de esa reforma es el de la libertad de pensamiento y de expresión, absolutamente enmarcadas en los instrumentos internacionales de derechos humanos que han sido ratificados ya por el Estado ecuatoriano. Luego de las observaciones, cuestionamientos y planteamientos presentados por medios comunitarios y privados, por la academia, las organizaciones de la sociedad civil sobre la actuación de la Superintendencia de la Información y Comunicación Supercom, el proyecto de reforma suprime definitivamente la Supercom. La libertad de expresión es un derecho que no debe ser objeto ni de control ni de vigilancia, sino de protección por parte del Estado. Como toda actividad humana, la comunicación debe respetar los demás derechos y ante una transgresión en el ejercicio de esa comunicación se deberá responder ante la justicia constitucional y la ordinaria civil o penal. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días. Buenos días a todos. Finalmente se da otro paso adelante en el desmantelamiento jurídico del estado de propaganda y de la ley Mordaza. Aunque debo observar que el logro fundamental de la supresión de la Supercom queda atado a un paquete. Todavía es oportuno separar lo que constituye poner la legislación nacional sobre libertad de expresión en conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos, tal como han pedido el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de aspectos laborales y publicitarios de cajón. La Asamblea debe tomar una decisión. La actualidad
Los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. El Pleno de la Asamblea Nacional, con 91 votos a favor, 20 en contra y una abstención, resolvió apoyar el cumplimiento del mandato popular del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social. Jimena Peña, coordinadora de la bancada de Alianza País. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Un fraterno saludo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que nos ven, de manera particular a los que están fuera del país. Bueno, antes de entrar en materia, el presidente Lenín Moreno, en la campaña de la segunda vuelta, anunció que el sector privado debe volver a ser el motor de la economía. ¿Es coherente con este anuncio el nombramiento del presidente del Comité Empresarial como ministro de Finanzas? ¿Se pone al ratón a cuidar el queso o se responsabiliza a la empresa privada de la gestión económica? La nominación de los ministros de Estado es una facultad que le compete al primer mandatario. En ese sentido, nosotros comprendemos y desde la Asamblea Nacional respaldamos el hecho de que también el sector privado pueda reincorporarse o fortalecer su participación en la reactivación económica del Ecuador. Me parece que el país enfrenta un reto en torno a este plan de reactivación económica y el reto será, en efecto, incorporar al sector privado, al sector productivo, pero a su vez también cuidar que, por ejemplo, en relación a la disminución de la brecha fiscal, por ejemplo, no se descuiden por ello, por ejemplo, los servicios de salud, de educación, algunas conquistas sociales que ya se encuentran en este momento en implementación. Entonces, el reto será fortalecer lo privado sin descuidar aquellas conquistas sociales que ya se encuentran vigentes en nuestro país. Vamos a nuestro tema ahora. Respecto a la resolución de la Asamblea, se descartó de esta manera solicitar a la Corte Constitucional la interpretación del anexo 3 del referéndum que contiene el mandato popular del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana. En realidad sabemos que en este momento se encuentra ese trámite siendo analizado. Sin embargo, es importante enfatizar que ni la ley ni la Constitución establecen competencias para que la Corte Constitucional pueda interpretar el mandato soberano expresado a través de mecanismos de participación directa. Ahora, los artículos 1 y 2 de esta resolución resaltan la importancia del trabajo de este organismo en el proceso de institucionalización del país, del Consejo Transitorio, para que actúe sin influencia de otros poderes públicos y además se exhorta a las autoridades de las distintas funciones del Estado a que brinden su cooperación en los procesos de evaluación requeridos y se sumen al compromiso nacional de fortalecer los mecanismos de transparencia y control. ¿Es esto un cheque en blanco, esta resolución, o la Asamblea se reserva la fiscalización del mandato popular del Consejo Transitorio? Yo creo que la Asamblea Nacional ha hecho un importante esfuerzo, en primer lugar, de sintonizarse con el mandato popular. Desde la Asamblea Nacional nosotros respaldamos el mandato dado por el pueblo ecuatoriano el 4 de febrero. En ese marco, la Asamblea creyó conveniente aprobar esta resolución que en efecto reconoce la importante labor que realiza este Consejo de Participación Ciudadana en la reinstitucionalización del Estado. Sin embargo, la Asamblea Nacional, por supuesto, que se reserva su facultad de fiscalizar. Recordemos que la Corte Constitucional también está sujeta a los controles a los que estamos sujetos todas las autoridades públicas del Estado. En efecto, el artículo 3 de la resolución solicita al Consejo Transitorio informar con carácter periódico y permanente a la Asamblea Nacional acerca de las acciones y procedimientos realizados y por realizar para cumplir el mandato popular de febrero de 2018. ¿Con qué periodicidad en el poco tiempo que falta de aproximadamente 4 meses para que el Consejo cumpla ese mandato? ¿Con qué periodicidad, debe presentar estos informes?
con la periodicidad que sea necesaria. De hecho, ya la Asamblea Nacional tuvo una reunión la semana pasada con los miembros del Consejo Transitorio. Es importante recalcar también el esfuerzo que realizó la presidenta de la Asamblea para tener una reunión técnica con el fin de que tanto las funciones de este Consejo Transitorio, que tiene la tarea de dar cumplimiento al mandato popular, así como las funciones de la Asamblea de fiscalizar, no se vean pues comprometidas, sino más bien se encuentren fortalecidas y coordinadas. Respecto a la colaboración que deben brindar las otras funciones del Estado, el Consejo Transitorio resolvió el 26 de marzo, hace casi 2 meses, requerir a la Asamblea que agilite el proceso de reforma o derogatoria de la Ley de Comunicación. Esto lo hizo luego de destituir a Carlos Ochoa como superintendente de comunicación, y porque nombrar un reemplazo de Ochoa sería como designar a un pipón, puesto que por disposición del presidente Lenín Moreno ha cesado la persecución de la Supercom a medios de comunicación y periodistas. Pero ahora el presidente anoche anunció que ha enviado un proyecto de reforma, que va a enviar el viernes un proyecto de reforma de esa ley. Se integrará una comisión ocasional multipartidista para reformar la ley de comunicación. En relación a la carta que envió el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio a la Asamblea Nacional, creo que es importante que se respete la independencia de funciones. Nosotros reconocemos el trabajo que se encuentra realizando este Consejo Transitorio, pero es fundamental también que se comprenda que la tarea de legislar y fiscalizar son tareas que le competen a la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional sabrá responder con responsabilidad en los tiempos establecidos de la agenda legislativa que ha sido construida en consenso con los diferentes sectores políticos que hoy la integran. En relación a la iniciativa del Ejecutivo, del Presidente de la República, de mandar esta iniciativa legislativa de reforma a la Ley de Comunicación, tenemos certeza que la Asamblea Nacional sabrá tratarla con agilidad, además tomando en cuenta que reformas a esta ley se encuentran ya dentro de nuestra agenda legislativa, que ha sido ya presentada por la presidenta de la Asamblea. La necesidad de crear o no una comisión ocasional será una decisión que deba tomar el Consejo de Administración de la legislatura. Ahora, respecto al pedido del Consejo Transitorio, hay que recordar también que en el anexo 3 del referéndum se estableció dentro del mandato del Consejo no solo evaluar, destituir o nombrar a nuevas autoridades de control, sino también sugerir a la Asamblea las reformas que sean necesarias en la ley para poder seguir adelante en el proceso de reinstitucionalización de la democracia. Así es, Alfredo, y desde la Asamblea Nacional estaremos pendientes y alertas de poder recibir todos esos insumos que nos permitan fortalecernos nuestra tarea legislativa. Tanto este Consejo Transitorio, los ciudadanos, todos están en capacidad de presentar iniciativas legislativas a la Asamblea Nacional para que las mismas puedan ser tratadas y debatidas. Creo que es fundamental que desde la Asamblea Nacional se pueda realizar un trabajo de legislación amplio, con la participación de las diferentes instancias del Estado y, por supuesto, con la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas. El CAL ha dado paso a la solicitud de juicio político contra el Consejo de la Judicatura. Este trámite debe empezar en la Comisión de Fiscalización. Esta comisión, por sus ejecutorias, es conocida como la Comisión de Archivo. ¿No se ha previsto reorganizarla o seguir actuando bajo la misma organización? Bueno, le comento que la Comisión de Archivo que usted menciona hace unas semanas acaba de presentar un proceso de juicio político que terminó en la destitución del ex fiscal del Estado. La Comisión de Fiscalización está realizando un trabajo responsable y es más, en este momento, pues sabemos que el día de ayer ya abocó conocimiento de este pedido a juicio político y pues estamos en espera de que la comisión cumpla con los procesos establecidos y de esa manera pues nos permita conocer al Pleno de la Asamblea si presentará un informe ya sea de archivo o de continuidad de este proceso político que, de ser así, deberá pues resolverse en el Pleno de la Asamblea Nacional. Jimena Peña, coordinadora de la bancada de Alianza País. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas
Muchas gracias. Estefi. Una pausa y al regresar estará en nuestros estudios Marcos López, miembro del Foro de Economía y Finanzas. Mientras el riesgo país sigue subiendo, encareciendo la deuda externa del Ecuador, el precio del petróleo alcanza niveles cercanos a los de la bonanza. Sus efectos en el presupuesto del Ecuador lo revisamos al volver. Manténgase en nuestra sintonía. Marcos López, miembro del Foro de Economía y Finanzas Públicas, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, gracias por la invitación. A usted por acompañarnos. En la carta que le enviaron al presidente desde el foro, le dicen que Ecuador tiene un equipo económico que estaba presidido por quien en el gobierno anterior decidió el default o el no pago de la deuda externa y que eso nos estaba afectando con los mercados internacionales. Y entonces ayer el presidente hace el cambio, reemplazó a María Elsa Viteri con Richard Martínez del Comité Empresarial para ministro de Finanzas. ¿Qué acciones prontas esperarían ya con este cambio o el mensaje que implica también este cambio? Importante, primero, antes de responder directamente a la pregunta, es el riesgo país, es la visión que tienen los mercados internacionales de la probabilidad de que un país pague su deuda. Esta es una metodología establecida por el banco JP Morgan, en donde establece 4 variables: el riesgo político, el riesgo soberano, el riesgo de liquidez y el riesgo macroeconómico. Cuando las cosas más o menos están bien, se busca cuál es la variable fundamental en la cual se asienta la capacidad de pago de un país. Al comienzo, el presidente Moreno comienza a dar un mensaje distinto al expresidente Correa. Un mensaje de diálogo, un mensaje de apertura, un mensaje de decir sí, el avión de la economía tiene que volar con 2 motores, con el sector público, con el sector privado. Comienzan todos estos diálogos y entonces el mercado internacional entiende que el riesgo país comienza a tener una relación fundamental con el precio del petróleo, porque la economía ecuatoriana tenemos que reconocerla que es muy dependiente del petróleo. Entonces se da esta relación muy clara entre lo que es el riesgo país. Pecuando el precio del petróleo baja, entonces el riesgo país aumenta. Cuando el precio del petróleo sube, entonces el riesgo país baja. Y se da una relación al inverso, ¿verdad? Claramente establecida en estas curvas. Estando así el riesgo país, de repente se comienzan a tomar las primeras medidas. La primera medida fue el nombramiento de la ministra Elsa de la Vamos brevemente a eso. ¿Cómo incidió y cómo incide el mensaje de ayer? Entonces, incide en que solamente con el nombramiento sube 40 puntos y se van dando el riesgo país y se van dando varios eventos con los cuales llega el riesgo país a 780 puntos. ¿Qué significa esto? Que cualquier endeudamiento que tengamos con el exterior nos van a exigir lo que se llama la tasa libre de riesgo, que es el bono del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años, que más o menos está en 3%, más alrededor de 8% que significa este riesgo país. Es decir, que un endeudamiento en el exterior nos cuesta 11 puntos. Ahora, hay un nuevo nombramiento. Felicito a Richard Martínez por su nombramiento y le deseo toda la suerte por el bien del país en esta labor muy complicada, pero evidentemente no todo depende de un solo nombramiento. Depende de que exista un programa coherente. En efecto, y hay varios otros factores que inciden incluso en el riesgo país al que usted se está refiriendo, pero hablamos todo esto en función de la necesidad de financiamiento que tiene el país. Y hay varios escenarios frente a la falta de liquidez y a esa necesidad de endeudamiento. Si hay que endeudarse más, ¿qué queda? Pedir a la Asamblea que por esta vez se le autorice el incremento del techo de endeudamiento, que cumpla ciertos condicionamientos, como usted se refiere, que planteen ya o que presenten más bien ya este plan de fortalecimiento fiscal que debe incluir ¿qué?
El tema tiene que ir por lo sano. Primero, el presidente de la República, frente a este informe que existe de la Contraloría General del Estado, no ha hecho nada respecto del decreto 1218, aunque él inicialmente estaba de acuerdo en que no había que consolidar la deuda. Sin embargo, no lo ha derogado ni lo ha modificado. Eso, para que quede claro en cuanto al cambio que hizo el expresidente Correa en ese decreto para el cálculo de la deuda, es decir, si es que era la deuda agregada, consolidada y qué es lo que incluían como deuda. Exacto. La Asamblea también, cuando se presentó el presupuesto, dio un espacio de deuda que se llama una cantidad de endeudamiento, que la Asamblea tampoco ha tomado ninguna medida en decir retiro esa autorización en vista de que las condiciones han cambiado. Por lo tanto, la ex ministra Viteri decía, señores, yo me voy a endeudar porque el decreto sigue vigente y la Asamblea no ha retirado su autorización. Ahora, queremos ver qué es lo que hace el ministro Martínez. Yo creo que lo más lógico es que tomemos ya el toro por los cuernos. Si hay que mover el espacio de deuda, habría que dar una autorización simplemente para reconocer la deuda que hay que reconocer, pero debe ir esto junto con un plan de ordenamiento fiscal. De una vez las cosas hay que ponerlas en blanco y negro, tener una ruta, porque no podemos seguir como estamos. Somos un avión en el aire sin plan de vuelo, por lo tanto tenemos que tener ya una ruta claramente establecida, cómo vamos a cerrar la brecha fiscal, cómo vamos a hacer, claro, cómo vamos a salir. Y esto de poner usted las cosas ya en blanco y negro es porque a su juicio, y lo exponen en la carta que le envían al presidente, más allá de los anuncios, pues en concreto, si están en contra de cómo se ha hecho el cálculo de la deuda, sin embargo dejan todavía vigente un decreto que solo podría simplemente derogar con decisión del presidente de la República, pues hay un mensaje contradictorio ahí. Pero si el presidente Moreno está por cumplir ya un año en el poder, saca un decreto de austeridad, pero ¿qué pasa con el gasto corriente? Saca un plan de reactivación, pero ¿qué incluye en cuanto al tema tributario? ¿Cómo mantiene la estructura tributaria? No están a favor de tanto endeudamiento, pero nos seguimos endeudando. Entonces, ¿qué resta por hacer? Seguir las reglas como van a estar establecidas en ese plan de blanco y negro. Eso es lo que justamente veíamos en el cuadro del riesgo país. Al comienzo, cuando el discurso es uno, entonces el riesgo país toma una forma lógica en relación al precio del petróleo. Pero cuando las medidas que se comienzan a tomar van en el sentido contrario del discurso, entonces el riesgo país comienza a dispararse. Dice no más impuestos, sin embargo se le quiere poner impuestos al seguro de salud, que es un absurdo completo. Salud y vida, con el 12% salud y vida. Se le quiere, y el de vida es ahorro, y se le quiere poner, por lo tanto, impuesto al ahorro, lo cual es más absurdo todavía en la economía. Se dice no más impuestos y se quiere poner nuevamente, se mantienen las tasas arancelarias, se quieren subir los aranceles en más de 300 productos. Entonces, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Entonces, hay que alinear toda la estructura del frente económico. No solamente el ministro tiene que estar alineado el ministro, el Banco Central, tiene que estar alineado el SRI, tiene que estar alineado el Banco Ecuador, tiene que estar alineado el Banco del Pacífico, que de alguna manera se lo está utilizando también como banca pública, tiene que estar alineada la Junta Monetaria y Financiera. Todos tienen que estar alando la carreta en el mismo sentido. Y en medio de esto, pues hay un factor influyente en nuestra economía, como es el precio del barril del petróleo. El WTI se comercializó en los últimos días en los valores más altos desde hace 3 años y medio ya. El petróleo ecuatoriano, por ende, tiene un mejor momento ya. ¿Cómo hacer para aprovecharlo entonces? En cuanto a los ingresos petroleros, prácticamente no estamos recibiendo nada, porque acordémonos que muchos de los contratos tenían un precio de producción establecido en los contratos de servicio. Mientras el precio del petróleo estaba abajo de ese costo, se generaba una cuenta por pagar a estas compañías, que tenía que ser pagada cuando el precio del petróleo se recupere. Entonces, este incremento del precio del petróleo está sirviendo primero para pagar esas cuentas que teníamos pendientes de pago con las compañías petroleras. Y luego, acordémonos que si aumenta el precio del petróleo, también aumenta el precio de los combustibles. Por lo tanto,
tanto, yo creo que lo más sano y desde el punto de vista conservador, el Ecuador no debería contar con que tiene ingresos que provienen del petróleo. Eso por las deudas y el petróleo comprometido que se tiene. Yo le preguntaba un poco en cuanto al modelo, porque cuando hay ingresos petroleros, cuando se lo puede incluir también en el presupuesto, más bien, cómo se lo llega a incluir en el presupuesto con un precio de referencia para el presupuesto, pero lo que esté por encima de ello, ¿qué se hace? ¿Se ahorra? ¿Reservas? ¿Guardar? Pregunto porque recordemos que ayer el expresidente condenaba los tan criticados fonditos, que para qué guardar con tanta necesidad, ahora con tanta deuda, pero ¿cuál sería la experiencia? ¿Valió gastarse todo, invertir todo? En este momento yo creo que si el precio del petróleo deja algún espacio para que pueda sobrar liquidez, obviamente tenemos que arreglar un tema de endeudamiento, eso es claro. Una vez que tengamos enderezado el endeudamiento y no pese tanto en la economía del país, tenemos que repensar nuevamente lo que hacen otros países como Noruega o otros países como Chile con el precio de los commodities cuando excede lo presupuestado. Hay que ahorrar, ¿para qué? Para que en momentos como estos la economía no sufra lo que está sufriendo. Si durante 10 años se hubiese ahorrado de los cerca de 300.000 millones de dólares, tan solo hubiesen ahorrado un 10% de esos fondos, hubiéramos tenido cerca de 30.000 millones de dólares para enfrentar justamente estas circunstancias de la economía, como lo hizo Chile en su momento, que tienen un fondo soberano, tuvieron un terremoto y giraron un cheque de 5.000 millones de dólares para iniciar las obras de reconstrucción. Eso es lo que debimos haber hecho y no haber desperdiciado durante 10 años el dinero en obras faraónicas que hoy no sirven para nada y que son de conocimiento público. Son algunas de las observaciones de Marcos López, miembro del Foro de Economía y Finanzas, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. 7:33. Vamos a una pausa y al regresar, Tarcisio Granizo, el ministro de Ambiente, con su réplica a Bolívar Armijos, el presidente del CONAGOPARE, sobre la deuda del Ministerio del Ambiente a los gobiernos parroquiales rurales. Una pausa y regresamos con eso. No se vayan. Respecto a la deuda de 40 millones de dólares que mantiene el Ministerio del Ambiente con los gobiernos de las juntas parroquiales rurales, Bolívar Armijos, presidente de CONAGOPARE, Consejo de los Gobiernos de las Parroquias Rurales, señaló lo siguiente. Veamos. Por parte del Ministerio de Ambiente por más de 40 millones de dólares, 2 años no entregan esos recursos a las comunidades rurales que reforestamos la patria y que fuimos premiados con un récord Guinness por todo lo que hicimos. El Ministerio de Ambiente se ha comprometido a revisar todos los proyectos. Sin embargo, quiero avisar a la ciudadanía, ahora que ha habido una alta mortalidad de las plantaciones reforestadas por las comunidades que fueron abandonadas por la falta de entrega oportuna de los recursos, el Ministerio de Ambiente está haciendo inspecciones, dando un examen técnico de acuerdo a su conveniencia, donde dan un índice de mortalidad de 30 hasta 50% cuando ellos nunca entregaron los recursos. Es por ello que nosotros queremos pedir al presidente de la República que nos reciba para informarle de manera directa lo que está pasando, porque sí creemos que al señor presidente lo están engañando. Tarcisio Granizo, ministro del Ambiente, ha solicitado el derecho a la réplica. Buen día, ministro. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad. ¿Quién engaña al presidente? Su réplica. Mire, en 2014 y en 2015 se desarrolló en el país un programa de reforestación. Con las juntas parroquiales se firmaron más de 300 convenios con casi todas las juntas parroquiales del país. En 2016, por motivo de la crisis financiera, el proyecto se vio sin fondos, sin recursos. Es un tema que heredamos del gobierno anterior. Precisamente fue en una reunión entre CONAGOPARE y el presidente de la República que el mismo señor Armijos pidió el cierre de los convenios con las juntas parroquiales, y eso es lo que estamos haciendo. Estamos cerrando uno por uno los 302 convenios que tenemos con las juntas parroquiales, cruzando cuentas de tal forma de poder cerrar de forma legal los convenios. El problema que tenemos es precisamente que uno de los convenios es con la misma CONAGOPARE. Es un convenio por más o menos 6 millones de dólares y le hemos pedido a CONAGOPARE información que no nos ha llegado.
nos ha llegado una información con muchas inconsistencias y lo que hemos pedido entonces es un informe de Contraloría, un examen especial de Contraloría para que resuelva este específico convenio que tenemos con Conagopare. Con las juntas parroquiales el proceso va bien, ya empezamos con los cierres de convenios, existe la voluntad de las juntas parroquiales por cerrar definitivamente este proyecto convenio por convenio. El problema que tenemos, y por eso hemos pedido un examen especial a Contraloría, es con la misma Conagopare. Ahora, sobre la reunión con la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, Armijo indicó lo siguiente. Veamos. Bueno, tuvimos una reunión con la vicepresidenta de la República, estuvo el gerente general del Banco de Desarrollo, la ministra subrogante del Ambiente, se comprometieron a sostener una reunión el día lunes con nosotros para ya de manera inmediata revisar los proyectos que se han presentado en el Banco de Desarrollo y empezar a financiar a los gobiernos parroquiales con esos créditos no reembolsables. Hubo reunión el lunes, el Banco de Desarrollo dará los recursos. Ha habido varias reuniones. Para nosotros el tema de reforestación es fundamental. Es uno de los pilares del programa Reverdecer Ecuador, que es un programa emblemático de este gobierno. Para nosotros es fundamental que continúe un proceso y un proyecto de reforestación en el país. Queremos un Ecuador más verde y no se puede lograr un Ecuador más verde sin reforestación. Lo que estamos es cambiando el modelo de gestión del programa de reforestación para evitar precisamente los problemas que estamos teniendo ahora. El cambio de modelo de gestión, ¿qué implica? Si terminan los convenios con los gobiernos parroquiales, ¿quiénes ejecutarían, digamos, la reforestación? Vamos a continuar trabajando con los gobiernos parroquiales que han hecho las cosas bien hechas, la mayoría de ellos lo han hecho bien, pero también vamos a incluir en estos procesos de reforestación a comunidades locales. Tenemos, por ejemplo, la idea de un proyecto importantísimo con la Senagua y las comunidades de páramo para reforestar una línea de árboles para separar el páramo de las áreas agropecuarias en varias comunidades de la provincia de Pichincha e Imbabura, por ejemplo. Entonces, hay una serie de ideas que tenemos para mantener este proceso de reforestación. A mí, digamos, con esto yo espero que las juntas parroquiales estén más tranquilas. Nosotros, como usted sabe, tenemos en el Ministerio del Ambiente muchísimos otros problemas. Tenemos el problema de Río Blanco, de la minería, de Alto Nangaritza, que queremos también darle el interés y la importancia que requiere para poder resolverlos de la mejor manera también a estos problemas. Tarcisio Granizo, ministro del Ambiente, ha ejercido su derecho a la réplica. Gracias. Muchas gracias. Estefi. Concluimos así esta emisión, agradeciéndoles a ustedes por su confianza y su sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.